Pues yo podría empezar diciendo algo así como: hola, me llamo Antonio y mi vida depende de un disco duro. Y esta frase en realidad no es mía, es de un colega DJ que tengo que se llama Malaria Thompson en su extinta cuenta de Twitter, y me viene bastante bien que, siendo tan mía la frase, no sea mía, ¿no? Con esto de la apropiación de internet y tal. Vale, y este es el escritorio que tengo desde hace unos cuantos días, y este señor se llama Mitch Fleming, que os voy a contar un poco sobre él. Es una captura de pantalla del visionador de la galería de imágenes de los data centers de Google, de los centros de procesamiento de datos, y bueno, nos cuentan estas cosas sobre Mitch Fleming. Mitch Fleming ajusta una unidad de acoplamiento de válvula que garantiza que el agua de mar del Golfo de Finlandia permanezca en las tuberías de refrigeración adecuadas. Mitch está acostumbrado a realizar ajustes. Y dice Mitch, estas frases son como muy de internet. Observan las cosas como problemas de duración indefinida. Básicamente, puedo dejar lo que estoy haciendo y desarrollar algo nuevo en cualquier momento. Puedes pensar libremente. Bueno, esto lo podemos ver. Y bueno, yo con Mitch me siento como que es el guardián de mi escritorio, el operario de Google que pueda arreglar todas las bisagras de mis puertas, ¿no? Os voy a contar un poco lo que vamos a hacer en nueva pestaña, que la tenemos aquí, esta carpeta. Voy a cerrar esto. Vale. Vamos a hacer una lectura transversal, ¿vale? De carpeta dentro de carpeta, 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 hasta llegar a un límite, que hay un límite, hasta llegar al núcleo o al meollo del asunto. Vale, la intro ya os lo he contado, que son las conferencias y las actividades paralelas, y vamos a una carpeta que se llama lenguaje. Vale, pues el lenguaje de escritorio, de iconografía, lo primero que vemos es como un prelenguaje o una previsualización, ¿no? Que es un icono con una imagen que hay dentro de esa carpeta, que es un ojo. Y es un acceso directo, o sea, esto ni siquiera es real, ni siquiera es el propio archivo, ¿no? O sea, que es un lenguaje que en realidad no es una palabra que no es ni representación. Bueno, este sería el título completo de la conferencia, que es la ruta de acceso, que sería Users, Tony, Documents, Escritorio, nueva pestaña, Intro, Lenguaje. Esta carpeta contiene imágenes de estudio-escritorio que deberían ser reubicadas, ludismo, preescritorios, iconografía del icono, estudiosos o estudiosas, CPD, nuevo cuerpo y Reaction. Estas son, digamos, las puertas principales del pasillo que vamos a recorrer, pero en algunas hay como puertecitas laterales por las que podemos entrar también. Y es muy curioso que el lenguaje, que este tipo de lenguaje sea una ruta. O sea, el lenguaje de ruta de acceso, el lenguaje de usuario es un camino. O sea, es un lenguaje que se recorre, ¿no? Por el lenguaje del ordenador. Me parece muy interesante. Y esto que decíamos de que hay un límite, por ejemplo, el sistema de visionado de archivos de Windows, el NTFS, tiene como 255 caracteres que ya no te permite meter más carpetas. O sea, son carpetas, puedes hacer 255 carpetas con una letra o hasta llegar a los 255 caracteres, que es hasta el tope que he podido llegar. Vale. Bien. Pues esta es la carpeta que tiene una oración subordinada como nombre, que es un lenguaje de la burocracia, la oración subordinada, que me parecía muy adecuado que estuviera en una carpeta, ¿no? Esta carpeta contiene imágenes de estudio-escritorio que deberían ser reubicadas. Y os lo voy a contar sobre la presentación, de imágenes random, y vamos a hablar un poco sobre el lenguaje de iconografía y de archivo. Vale. Sintaxis del archivo. Sujeto, predicado, verbo. Normalmente llamamos a las carpetas con nombres íntimos, generales y también muy precisos, que a veces solo nosotros entendemos. Normalmente suelen ser sustantivos con números o acotaciones, como cosas, textos, trabajo final 1, canciones, música, fotos 2017. Es decir, no se suelen llamar con verbos, ¿no? Con acciones, no se llaman leer o cantar. Es decir, que la acción del archivo o de la carpeta está en otro lado. La acción está en el sujeto, en lo que hace el sujeto con esos sustantivos archivos. O sea, que el verbo está en el sujeto. Algo imposible en nuestra gramática. Vemos entonces que se rompe la sintaxis. Y el tema de la subordinada, la frase subordinada es la frase burocrática por excelencia,
Y estéticamente las carpetas de ordenador se inspiran en lo burocrático, en lo administrativo o en el material de oficina. Y yo me preguntaba eso, que por qué no utilizábamos subordinadas en los nombres de los archivos. Bien. Bueno, vamos a la carpeta que se llama ludismo, que yo hasta los 18 años era ludita, o sea, no soy nativo digital per se. El ludismo, por si no sabéis lo que es, pues bueno, es una corriente que nace en 1800 y poco. Este se supone que es netlud, con dos Ds, que es de donde viene el nombre de ludismo. Y bueno, iban en contra de las máquinas, en concreto contra los telares industriales y la revolución industrial en sí. Y yo iba en contra de la tecnología, total. Y fue curiosamente cuando empecé Bellas Artes, cuando empecé a utilizar el ordenador. Y este es mi primer ordenador, que ya fue como con 24 o 25 años. Y quería hacer una relación con el señor Netlud y Ted Kaczynski o una Bomber, que bueno, una Bomber es el apócope de University Airlines Bomber, porque este tipo es un neoludista que atentaba contra la sociedad industrial y tecnológica en los 90 y pico, y atentaba contra universidades y aerolíneas, por eso University Airlines Bomber. Y era un matemático y bueno, pues un tipo bastante peculiar, que nos cuenta una cosa muy curiosa en su manifiesto, que es muy cortita, pues lo leo aquí. Vale. El manifiesto se llama La sociedad industrial y su futuro, es del año 95. Dice, no hay equilibrio entre tecnología y libertad. La primera es más poderosa y continuamente restringe la libertad de los individuos. Que bueno, estando en la calle Ortega y Gasset también me sonaba mucho una frase de Ortega, que era: la realidad acecha constantemente al artista para impedir su evasión, ¿no? O sea, como que la tecnología acecha constantemente a las personas para impedir la evasión, pero bueno, ¿qué evasión? Vale, y bueno, recientemente están saliendo enfermedades o afecciones o cosas negativas relacionadas con la tecnología que me hace pensar si una Bomber tenía razón en algunos de sus escritos. Como la lipoatrofia semicircular, que es una enfermedad que el 95% son mujeres las que lo sufren, y es una enfermedad relacionada con el entorno laboral y tecnológico, que se te hacen como unos surquitos en la cara interna de los muslos, como hacia adentro, o sea, como bolas de grasa, pero al contrario, ¿ves? O sea, está muy, muy en boga ahora, lipoatrofia semicircular. Bueno, prescritorios. Vamos a ver unos dibujitos o imágenes de artistas que tienen mucho que ver con su forma de trabajar, ¿no? Como la forma de dibujar el escritorio de Kafka, que es como una cucaracha. Luego esta imagen de Goya, del sueño de la razón produce monstruos, que a mí me recuerda siempre a Twitter, los pajarracos por ahí acechando al sueño. Luego tenemos una imagen de Víctor Hugo, que escribía de pie, y tiene la papelera que ahí abajo, si la veis, que parece una papelera de reciclaje, y esta es una recreación en su casa museo o algo así. Y que tiene, o sea, escribe de pie, tiene plano horizontal y en plano vertical tiene un cristal, ¿no? Que es como una pantalla. Me parece muy, muy ordenador o preordenador, ¿no? Igual que el de Unamuno, que se fabricó como un cacharro en el que se hace construir una serie de doble bandeja que le sirve para leer y escribir en la cama al mismo tiempo, como multitarea, ¿no? Me parecía que también era como un preordenador portátil. Bueno, el Watambalis de Usam, que es como un escritorio en sí, ¿no? Un dossier de artista. Estamos construyendo un dossier, metemos todas las imágenes ahí, pues me recuerda a Watambalis. O la puerta con doble vano que tiene en el número 12 de la calle Larry en París, que bueno, me parecía muy interesante de cómo esa puerta conectaba el estudio con el dormitorio, el estudio con el baño, y nunca podía estar las dos estancias cerradas a la vez, ¿no? Las tres incomunicadas. En el otro extremo, que por ejemplo podría ser Bacon, súper loco, podríamos encontrar a Mondrian como súper organizado, reticular, que luego aplica a su trabajo. Y bueno, tenemos aquí un astrónomo que se llama Shapley, y bueno, tiene un escritorio rotatorio, como debe ser. Y luego Adolf Loos, el tipo de ornamento y delito, que su habitación matrimonial es como puro ornamento todo, ¿no? En sí, o sea, me parecía muy contradictorio. Bueno, Gómez de la Serna, que también me parece algo muy de pre-internet,
Y esta alfombrilla la tenemos en la exposición abajo, tenemos 3 alfombrillas de ratón y todas son como pequeñas piezas. Y esta es una de las alfombrillas que hay. Y os voy a poner, no es una pieza de Bruce Nauman, pero es como cómo trabajaba él en su estudio y cómo hace esa transición también con lo audiovisual, ¿no? Que me parece algo súper guay. Es un minutito y pico. Last winter we had a lot of mice in the studio, and I got rid of most of them. Then I was sitting around here not having a very good project, so I set up this infrared camera at night in different places and see what happens. And I'm getting, usually 3 or 4 different events, things happening with the mice, a mouse or 2 coming through, and the cat. And so far they've never happened at the same time. And then every morning when I come in here and replay what's been captured, it's like a little meditation, because you can't really watch any one part of the screen, or you'll miss something that happens in another part, because it happens pretty fast and it's real short. So you have to kind of not watch anything so that you can be aware of everything. Bueno, lo de no mirar nada para estar al tanto de todo, la verdad es que me parece genial y súper internet y ordenador. Y también, por último, la transición entre estudio y escritorio y ordenador es el estudio de Alan Berliner, el director de documentales o de no ficción, que bueno, que el tío tiene como un montón de carpetas organizadas alfabéticamente, como carpetas de lluvia, de Reagan, de toxicidad, de Pakistán, abstracción, o sea, tiene de todo, y si os fijáis atrás las tiene como organizadas por colores, que me parece un escritorio como de Mac, ¿no? Como etiquetas de colores. Vale. Bueno, carpeta iconografía del icono. Esta es un poco lo que es más drogadura, así conceptual, de cómo se representan los iconos, ¿no? Y el lenguaje de escritorio, otra vez, pero más de representación entre realidad y abstracción, ¿no? Bueno, os pongo esta imagen de Xerox, It's Okay, We Are Only Human, que me hace mucha gracia. Y os voy a hablar del primer ordenador, el Xerox Alto, que utilizó lo que se llama metáfora de escritorio, que es del año 73, más o menos, ¿no? Y mola mucho la orientación vertical que tiene como de folio, ¿no? Y bueno, pues la metáfora de escritorio servía para hacerle la vida más fácil a los usuarios, ¿no? Que tuviesen un toque de realidad, ¿no? Una ligera representación, pero que no llegue a mímesis, está ahí la cosa. Este es otro Xerox, y la metáfora de escritorio también utiliza una cosa que se llama el paradigma del papel, que generalmente el paradigma del papel consiste en texto negro en un fondo blanco, archivos dentro de carpetas y un escritorio. Es un intento de hacer las computadoras más amigables al usuario, haciendo que se asemejaran al lugar de trabajo común de ese tiempo, con papeles, carpetas y un escritorio. Estamos hablando de 73, ¿eh? Y bueno, John Siracusa nos dice que este icono representa su archivo en el disco, pero para sorpresa de muchos, los usuarios muy rápidamente desecharon cualquier apariencia de indirección. Este icono es mi archivo es este icono, ¿no? Como que se generaba una relación de propiedad directa, no hacía falta representación o no hacía falta una mímesis muy real. Uno no es una representación de o una interfaz del otro. Por ejemplo, hay otros ítems como los accesos directos o el hipertexto que no tienen nada que ver o no tienen relación con la realidad, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos de interfaces del Xerox Alto que, pues si veis, explicaban ahí, o sea, el texto estaba unido al icono, ¿no? Para explicárselo un poco más al usuario.
Y esta es la imagen que viene en la página de Wikipedia de metáfora de escritorio, que me parece muy Vaporwave Kiss rara, ¿no? Con los morados y tal. Este es un ejemplo de ingravidez de Mac, del dock de Mac, que sería algo imposible en la realidad, de un escritorio que nos mandaron el año pasado. Vale. ¿Y qué pasa cuando nos pasamos de realidad? Que hay como un fracaso absoluto. Estos son las interfaces que se llama BumpTop, escrito BumpTop, que, bueno, como veis, recrean entornos 3 dimensiones y los archivos son movibles, son muy locos, pero tiene algo como que da mucho miedo. Empezaron como en el 2008, pero no tienen apenas usabilidad. No sé si se podrá seguir descargando y tal. Imagino que sí, pero yo creo que habrá que trucar cosas. Me da mucho miedo, no sé, como habitaciones. Bueno, y vamos a ver un minuto de cómo lo explica su creador en 2007, Anand Agarwala, en una charla TED, que dice una cosa muy interesante sobre las pinturas. A ver si lo puedo abrir con. Este no me deja. Bueno, pues no pasa nada, creo. No quiero abrir con VLC. Bueno, dice una cosa muy interesante sobre las pinturas rupestres. Estamos en la época de las pinturas rupestres de la interfaz, que no han cambiado nada como desde hace 30 años, ¿no? That we're in like the cave. So I kind of believe that we're in like the cave painting era of computer interfaces. Like they're very kind of, they don't go as deep or as emotionally engaging as they possibly could be. And I'd like to change all that. Hit me. Okay. So, I mean, this is the kind of status quo interface, right? It's very flat, kind of rigid. And okay, so you could sex it up and like go to a much more lickable Mac, you know. But really, it's the kind of same old crap we've had for the last, 30 years. So, I mean, like, I think we really put up with a lot of crap with our computers. I mean, it's point and click. It's like the menus, icons. It's all the kind of same thing. And so, one kind of inspiration space I kind of take inspiration from is my real desk. It's so much more subtle, so much more kind of viscerally, what's visible, what's not, and I like to kind of bring that experience to the desktop. So I kind of have this is BumpTop. It's kind of like a new approach to desktop computing. So you can bump things; they're all kind of physically, manipulable and stuff. And instead of that point and click, it's like a push and pull. Things collide as you expect them. Just like on my real desk, let me just grab these guys, I can turn things into pile. Bueno, pues esta era la idea inicial del Anand, el creador de BumpTop, que luego no resultó ser nada exitoso. Pero bueno, a lo mejor abre vías que, oye, en unos años. Vale, esta es una de las puertecitas, volvemos al pasillo principal. Y abrimos el proyecto de DesktopEase, que es un proyecto del año 97-98 de Alexei Shulgin, que es como estudio escritorio, pero en los años 97 y 98, ¿no? Y bueno, él pedía escritorios y para que veáis cómo han cambiado, ¿no?, estas interfaces gráficas, pues vamos a hacer la presentación y os voy a leer un poema que tiene Shulgin, que es la leche, sobre el escritorio, mientras las veis. El escritorio es el elemento principal de la interfaz hombre-máquina. El escritorio es tu ventana al mundo digital. El escritorio es un primer paso hacia la realidad virtual. El escritorio es un reflejo de tu individualidad. El escritorio es tu entorno visual diario. El escritorio es una extensión de tus órganos. El escritorio es la cara de tu computadora. El escritorio es tu tortura y alegría todos los días. El escritorio es tu propia pequeña obra maestra. El escritorio es tu castillo. El escritorio es un seductor. El escritorio es un calmante. El escritorio es tu enemigo. El escritorio es tu amigo. El escritorio es un psicoanalista. El escritorio es un pequeño ayudante. El escritorio es tu enlace a otras personas. El escritorio es un dispositivo para la meditación. El escritorio es una membrana que media las transacciones entre cliente y servidor. El escritorio es un sustituto de tantas otras cosas. El escritorio es una pregunta, el escritorio es la respuesta. Bueno, si os metéis en la página, ponéis Alexei Shulgin DesktopEase,
todavía están activos, yo me los he descargado hace nada, hay como 50 o 60 leaks y hay activos como 30 o así, que son la mayoría que me he descargado aquí. Vale, esto lo pasamos y ahora llevamos a la carpeta que se llama estudiosos. Hay una cosa curiosa que, mira, la galería de Windows 10 del Photos no me deja abrir esta. Esto es muy estudio escritorio, que algunos programas te dejan abrir unas cosas, otros no, en fin. Vale, visualizador de fotos. Bien, bueno, pues curiosamente en el año 73, cuando se estaban empezando a hacer la interfaz gráfica y la metáfora de escritorio que hemos visto antes, pues Lucy Lippard publica la desmaterialización del arte, ¿no? 6 Years. Y bueno, aquí es donde dice que el estudio del artista está volviendo a ser un estudio, ¿no? Y ahí lo explica, después de toda la vanguardia y tal, pues se está volviendo a estudiar en los estudios y a hacer teoría en los estudios. Que esto es algo de lo que parte bastante estudio-escritorio. Y por el otro lado, otra de las cosas en las que parte también estudio-escritorio es del cuadro de Courbet, el estudio del pintor, que no lo voy a desmigajar mucho porque creo que os va a hablar el lunes que viene Ernesto Castro sobre él, así que bueno, pero os voy a hacer un jueguecillo con un texto de Remedios Zafra. Bueno, el subtítulo de este cuadro es Alegoría real determinante de una fase de 7 años en mi vida artística. Y yo creo que el escritorio es una alegoría real determinante de una fase de 4 años, de 7 no, porque la obsolescencia programada nos quita el ordenador antes, en la vida artística, ¿no? En la vida personal y moral de alguien. Y luego tenemos, bueno, ya más o menos, sois todos súper estudiosos de historia del arte, sabéis que aquí está la parte profesional relacionada con Courbet y aquí está la parte social, ¿vale? Y en el centro está él, ahora lo veremos un poco. Con este diagrama que salen en un cuarto propio conectado de Remedios Zafra, cuyo subtítulo también es Ciberespacio y autogestión del yo, que creo que tiene que ver mucho con estudio-escritorio. Si os dais cuenta, también aquí hay un espacio más de producción, distribución, más social, y aquí un espacio en la derecha más profesional, empleo, capital, ¿no? La práctica afectiva, ¿no? Sus amigos, los amigos de Courbet, y aquí dentro, en el centro, está el umbral de lo público y lo privado. Y aquí la autogestión de yo y aquí la subjetividad. ¿Y qué pasa si lo solapamos? Pues la autogestión de yo está Courbet. Lo público-privado está el bastidor, ¿no? El lienzo. Y como hemos comentado, pues el espacio social está a la izquierda y el espacio profesional a la derecha. Y la subjetividad, que está el niño, el perrillo ¿no? Y la mujer también coincide con un espacio que pone aquí emancipación y hay una puerta, ¿no? Me parece muy curioso. Y esta mujer también me recuerda mucho a Virginia Woolf, estéticamente, ¿no? Y aquí la tenemos, más o menos. Y no sé, me hacía gracia como que unía también a Zafra con Courbet, con Virginia Woolf. Bueno, vamos a la carpeta que me mola bastante, que es la que estoy estudiando más ahora, que son los centros de procesamiento de datos, los CPD. O sea, ¿qué pasa con toda esa información que tenemos en nuestros escritorios, online y offline? ¿Dónde van, no? Van a unos escritorios que están en la nube o en unos sitios súper raros, como los suele situar Google. Este es el centro de procesamiento de datos de Amina, en Finlandia, que me parecía maravilloso, porque, a ver, que aquí no lo leéis nada, ¿no? Nos dicen aquí... Esto es de la galería de imágenes totalmente accesible a cualquier usuario. En nuestro centro de datos de Finlandia transformamos antiguas fábricas de papel y utilizamos su infraestructura. Los tanques que aparecen en esta imagen se utilizaban antiguamente en el proceso de fabricación del papel. Bueno, en fin, me parece maravilloso que una antigua fábrica de papel sea ahora un centro de procesamiento de datos. O la apariencia ecosostenible de los data centers, ¿no? Que pone aquí, un atardecer resalta el bello horizonte que rodea nuestro centro de procesamiento de datos en Pryor, en California. O sea, poniendo más énfasis en el atardecer que en la propia contaminación masiva de los centros de procesamiento de datos, ¿no? Nuestra información contamina. Bueno, hacen mucha incisión en lo verde, en los colorinchis. Me gusta bastante esto que decía Alexei Surgin de que el escritorio es un castillo, porque pues, esto es una captura de Inside a Google Data Center que pone cuidado, ¿no? Que hay cocodrilos, o sea, son un castillo feudal de verdad con sus cocodrilos alrededor del centro de procesamiento de datos.
Vale, esto es un fondo de escritorio también que me encanta, que he tenido unos meses en los cables. Aquí tenemos a nuestro amigo Mitch Fleming, que hemos hablado de él al principio. Y aquí tenemos a otro colega que cura en los CPD de Google, que se llama Mike Barham. Y nos dice, antes de incorporarse a Google, Mike trabajó en la Marina de Estados Unidos como técnico de sistemas de información, encargado de las comunicaciones con las tropas de tierra. Cuando se le pregunta acerca de la sensación de trabajar en el interior de Internet, comenta, la magnitud de los centros de datos me deja atónito. Es algo que me gustaba bastante cómo unía, o cómo se sigue uniendo lo militar con Internet, ¿no? Como en los inicios de Internet. Vale. Y bueno, como decía, Google sitúa los data centers en sitios muy estratégicos, lo quieren situar en el espacio y los quieren situar también en barcos que sean móviles y con los sistemas de refrigeración y tal, con la contaminación. O sea, son escritorios que se sitúan en sitios, o estudios de Internet que se sitúan en sitios súper raros, ¿no? Esta imagen que es un poco perversa, ¿no? Como lo verde y la información de última tecnología a la vez. Este es el CPD más grande que tenemos en España, que es de Telefónica, que está en Alcalá de Henares. Y bueno, que se parece bastante al de Mac, está en Maiden. Y en contraposición a la sostenibilidad y al tema verde de Google, vemos las únicas imágenes que tenemos del CPD de Mac, ¿no? A través de un helicóptero. Yo no sé qué harán ahí dentro, pero bueno, nada bueno tiene que ser, si no lo visualizan, ¿no? No lo sé. Otro CPD, y ya terminamos, muy importante, es el de Facebook, y me hacía mucha gracia esta entrevista, que bueno, ahora la comentamos, es súper cortita. Uy, espera. Uy, se ha cerrado todo. Bueno, ahora vamos a ver el recorrido. No sé a qué comando le he dado, pero bueno. Bueno, mirad todo lo que hemos hecho ya, ¿eh? Estamos llegando al núcleo. Vale. Aquí está. Vamos a hacerlo hasta aquí. I am literally feeling the heat of people's status updates, their photos, their videos. This is the heat that's generated from that. This is the heat generated from that. Facebook is such... Bueno, el tipo dice eso. Este es el calor que genera la gente subiendo cosas, imágenes, vídeos a Facebook. Es todo este calor. O sea, somos como radiadores para los centros de procesamiento de datos. Vale, nuevos escritorios, pues nuevos cuerpos. Nada, me hacía mucha gracia también la parte del almuerzo desnudo de Burroughs y Cronenberg, esa relación con Internet o con el ordenador como la que tenía Peter Sellers con la Clark Nova esta, ¿no? La máquina de escribir, que era un espía ruso. Que en este caso sería más bien un espía norteamericano de la NSA, pero me parecía súper guay tener esta relación con el ordenador, ¿no? Bien, nuevos cuerpos con nuevas sensaciones, podríamos hablar de las e-drugs o las drogas electrónicas, o de nuevas experiencias, ¿no? Sensoriales en Internet como el ASMR, que os lo leo rollo ASMR. Respuesta sensorial meridiana autónoma, o en inglés, bueno, es un neologismo que hace referencia a un fenómeno biológico caracterizado por una placentera sensación de hormigueo que se siente usualmente en la cabeza, cuero cabelludo o regiones periféricas del cuerpo, como respuesta a varios estímulos visuales, auditivos y cognitivos. Bueno, en mundo ASMR veremos luego un poco, pero bueno, eso con micro binaural o paneos en estéreo, pues esas cosquillitas en la nuca, ¿no? Que se sienten. Luego también, como dato, pues las HemiSync, ¿no? Las Hemispheric Synchronization, que a través de los auriculares y por diversas ondas de megahercios, pues de sincronización de hemisferios cerebrales, que yo esto la verdad que no lo he probado, o hay que estar mucho rato, no te hace nada, pero la verdad es que es un poco curioso. Bueno, y el ASMR hay gente que lo utiliza, mucha gente que lo utiliza para dormir, que ahora hablaremos un poquito de ello. Pues nada, ya estamos, vamos muy bien de tiempo, ya estamos terminando. Vale. Bueno, nuevos cuerpos, pues nuevos ojos. Vale, esto que llamo yo el pensamiento estrábico, vale, como el pensamiento multitarea, ¿no? De mirar a varios sitios a la vez, a muchos sitios a la vez. Como dato curioso, a Descartes, el padre de la
del ocularcentrismo, le gustaban bizcas, las niñas, bueno, las mujeres. Y en este dato, en 1646, habiendo estado enamorado en su infancia de una niña un poco bizca, afectada de estrabismo, la impresión que se hacía en el cerebro por medio de la vista cuando miraba sus ojos estrábicos se había mantenido tan presente que, mucho después, siempre se sentía inclinado a amar a personas que padecían el mismo defecto. Esto está en un libro de Virilio, que es La máquina de visión, por si lo queréis citar, que es muy curioso. Y esta representación de la época de Descartes me parecía también muy internet, muy tecnológico, muy ordenado, como un ojo encima de otro, un ojo que mira a otro ojo o que controla a otro ojo con flechas y direcciones. Y bueno, podemos hacer una rapidísima analogía por el estudio de la mirada y la tecnología, que podemos empezar por el apartado pre-televisión, ¿no? Digamos que son muchos ojos mirando a un solo sitio. Luego digamos que en la época de los 60, 70, bueno, o 50, con la aparición de la televisión hay muchos más ojos, pero también mirando a un solo sitio, es una mirada dirigida. Y luego ya con la aparición de Internet podríamos decir que los ojos pues miran hacia distintos lados, ¿no? Con una tecnología 2.0, pues que cada usuario puede usar su propio contenido, ¿no? Y bueno, si vamos un poco a Internet, pues vamos a analizar o cómo se analizan esas relaciones entre las distintas miradas. Bueno, pues eso, un mundo estrábico total. O sea, yo en estas capturas de verdad es que no sé a dónde mirar. O sea, pantallas dentro de pantallas, dentro de pantallas, dentro de pantallas, ¿no? Otra cosa curiosa, que me he instalado una aplicación en el móvil para medir las veces que lo miro al día, que tampoco son muchas, la media está en 100, o sea, estoy más o menos 90 o así. Y bueno, pero me hacía mucha gracia por cómo la publicidad se inserta, o los banners se insertan también en nuestra mirada, ¿no? Si os fijáis, el banner de publicidad es una aplicación que te hace estar como todo el día con el móvil o pendiente del móvil o para chequearlo, y debajo tenemos una aplicación que pone calm, o sea, relaja tu día. No sé, siempre está este banner de publicidad, me parece muy curioso, muy contradictorio. Aprende mindfulness, ¿no? O sea, cálmate. Pero no sé si ellos han pensado en eso, la verdad. Bueno, otra captura en la que me parecía muy interesante, esto es real, está sin retocar, cómo la publicidad conjugaba totalmente con lo visto. Vale. O cómo se mueven las pestañas, ¿no? En esto de la nueva pestaña, es una grabación de pantalla en el móvil. Y bueno, pues como parece que tienen vida propia, o puedes jugar con ellas también como significante más que como acceso a la información. Esto se podría llamar como efecto rímel, ¿no? Como una multiplicación de pestañas. Bien, y el volumen de la imagen, lo sonoro y lo visual. Volumen también literalmente, de volumen de imagen en cuanto a cuantitativo, podemos decir lo cuantitativo es lo cualitativo, sintiéndolo mucho, creo que en muchos aspectos de la vida digital es así. Y bueno, también relacionarlo un poco a lo mejor con la esquizofonía de Raymond Murray Schafer de paisaje sonoro, de cuando empezamos a diferenciar la fuente sonora de la fuente que emite el sonido. O sea, podemos glitchar el sonido, distorsionarlo, separarlo de su fuente. Puede pasar algo parecido con las imágenes, ¿no? Como las separamos del acto, o lo separamos de la realidad, o son realidad en sí, o bueno, puede estar relacionado con criterios de posverdad o de la ley de Poe, ¿no? De que no sabemos qué es verdad o qué es mentira en Internet. Ah, mira. Bueno, y cómo... Me encanta. Abrir con... Venga, Windows 7 ahí. Y cómo el comentario también puede jugar con el propio contenido. Es un juego de comentarios obsesivos que me he hecho con una captura del texto nueva pestaña, que está en el catálogo, por cierto. Y bueno, pues cómo jugar con el comment. Vale. Y ya pasamos a lo último. Bien, que es que llevo unos meses como que mi escritorio se queda pequeño, ¿no? Y tengo que ir a escritorios de otra gente.
o a estudios de otra gente, ¿no? Aparte del todo el rollo de cultural tutorial que tenemos, estoy súper enganchado a los video reaction, ¿no? A gente reaccionando a otros vídeos, ¿no? Vale. Y esto os lo voy a leer, ¿sí? A ver, con audio. A ver cómo voy a audio. Vale. Venga. Vale, y como buen reaction, a ver si me pilla. Vale, tengo aquí la webcam. A ver. O sea, que esto es rollo espejo, vale, sí. Vale, si miro hacia acá, miro hacia acá. Vale. Vale, pues le doy. Estamos mirando a gente que mira gente, que mira gente, que mira gente. Escuchando a gente que escucha gente, que escucha gente, que escucha gente. Viviendo a gente que vive. Desde hace unos meses mi escritorio se me ha quedado pequeño y tengo que saltar a otras habitaciones. Habitaciones online de todo el mundo donde la gente reacciona a los productos del mundo occidental. Otros escritorios como el propio coche, ¿no? Escritorios raros, yendo al supermercado de ideas de la hiperexpresividad. Miramos con tics, parpadeando con flexibilidad. El nervio óptico se alarga como un intestino delgado. Cuerpos histéricos en esas estancias que nunca conoceré, pero que me resultan tan familiares. Bailes y coreografías íntimas estiradas por todo el planeta. El baile de la silla giratoria. Las pantallas no cierran los ojos y no se callan. Los miro durante horas con una mueca en una esquina, adoptando posturas encorvadas, como para llegar antes a la información. Una meditación que multiplica la identidad sin saber quién está al otro lado de la puerta. Bueno, este es Benjamin Bennett, el de Sitting and Smiling, que se tira el tipo pues 4 horas, no sé, una vez por semana o 2, ¿no? O sea, cada poco tiempo. Y nada, pues sentado y sonriendo. Y le han pasado cosas tan guays como que pareciera que le entrasen a robar, pero el tío no se mueve, fijaos en la puerta, mira, ¿ves? Bueno, brutal, el tío se... ¡Uy! ¡Qué guapo! Vale. Bueno, de Benjamin Bennett a Cole Bennett, un director de videoclips de trap, como antítesis entre el brillo y lo glamuroso de Cole Bennett a lo siniestro de Benjamin Bennett, ¿no? Como el espectador presumidor que parece el protagonista del videoclip de moda, ya no hay que ponerse gafas de bucear, sino auriculares para la inmersión. Una pequeña circunferencia ocular
la mirilla digital que, como un satélite, puede ver casi todo el planeta. Y como un ictus al ataque de la interfaz. La electricidad de la tecnología como marcapasos, 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 como marcapasos. Esto es un vídeo de ASMR diciendo relájate con una lata de Red Bull. Incluso a veces siento un cosquilleo en la nuca. Relajarse en estéreo con una lata de Red Bull. Relájate a 320 kilobytes por segundo. Relájate cuando los dedos no paran de moverse. Relájate cuando no entiendes el idioma. Relájate con un teclear nervioso de teclas. El capitalismo no deja dormir. Miles de órganos para latir, no puedo dormir. Relájate sin parpadear. Relájate para borrar archivos, descargar y borrar, descargar y borrar. Dejarse y relajarse con el estrés. El oxímoron del insomnio. La nueva lámpara que inunda los auriculares. Pues eso sería. Muchas gracias.